Buenos días, mi nombre es Danilo Medina Valencia, estudiante de la Universidad de Caldas, del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Mi práctica educativa la realicé en la institución educativa rural San Antonio de Padua, pues el cual quisiera como tal comentarles la problemática como tal que se vivió en el desarrollo de la práctica. Pues como tal, es una institución pues rural por el cual digamos encontramos muchos problemas en el momento del desarrollo de la práctica. Por tal motivo pues se complicó un poco tal desarrollo de la misma. Pues teniendo en cuenta que digamos mucha de la población vive digamos alejada de la institución, viven en zonas digamos de difícil acceso, pues como tal, en partes muy alejadas, entonces como tal el acceso a la tecnología de los muchachos es muy limitada. Entonces, como tal, se trabajó, digamos, con todo lo que se tuvo en las manos, tanto estudiantes como tal como docentes. Bueno, de allí nace como tal el nombre del proyecto que es el voleibol como práctica deportiva en casa. Bueno, allí pues como tal como les mencionaba el problema, entonces nos centramos en la falta de tecnología, la falta como tal de acceso a ella. Debido a esto pues como tal los jóvenes no tienen motivación para estudiar, son facilistas al momento de hacer las cosas, pues ya que no tienen los medios, simplemente desarrollan las guías por desarrollarlas, entonces esto se convierte en un problema. También pierden el interés por aprender, ya que pues no tienen los medios adecuados y también digamos llegamos a una parte donde tienen o toman malos hábitos de vida. También tienen desmotivación por la práctica deportiva y pues obviamente esto va a encadenar a unas enfermedades futuras por el sedentarismo y también pues hay mucha deserción escolar por la misma situación. De allí surge como tal la pregunta de investigación es cómo promover la práctica deportiva en casa por medio del voleibol por parte de los estudiantes del grado décimo en la institución educativa rural San Antonio de Padua. Bueno, y allí se plantean unos objetivos, sí, plantean unos objetivos que como general tenemos el siguiente: construir una propuesta pedagógica sobre la práctica del voleibol en casa para los niños y niñas del grado décimo en la institución educativa rural San Antonio de Padua. De allí de este, como tal, salen los objetivos específicos. Como primero se tomó identificar las problemáticas más relevantes que están pasando los estudiantes en casa frente a la práctica deportiva. Después de tener esto listo, construir y aplicar una propuesta pedagógica deportiva del voleibol que permita a los niños y niñas hacer deporte en casa. También conocer el nivel de impacto que puede llegar a tener la práctica del voleibol en casa por parte de los estudiantes y por último, pues evaluar la propuesta pedagógico-deportiva desarrollada en casa por parte de los estudiantes del grado décimo. Bueno, pues de allí sacamos, como tal marco teórico, sacamos 4 pilares importantes que son el voleibol, que es un deporte colectivo utilizado en forma didáctica que permite dar unas estrategias y herramientas. Esto pues lo dice el doctor Ureña en el 2000. Deporte, busca consolidar los aprendizajes técnicos y tácticos de los deportes colectivos y por otro lado ampliar sus experiencias con materiales no convencionales o alternativos construidos. Esto lo dijo el profesor Rovira en el 2000, como tal una investigación que realizó, pues que como tal no siempre debemos de buscar, digamos, lo convencional, con los implementos o con lo que tengamos a mano, sino que tenemos la posibilidad de innovar y realizar nuevas cosas en cuanto al deporte. La formación es un proceso histórico porque se construye en interrelación permanente entre el individuo y el medio. Pues como tal sabemos, pues la formación es algo que está constante y debemos de ir como tal fortaleciéndolo. Entonces tomé pues como tal este autor, pues porque en su trabajo habla
mucho de este proceso. Y por último, pues ahorita pues por el medio que estamos como tal trabajando y por la situación que se está viviendo como tal en el país, trabajamos lo que es la educación virtual. La tecnología no debe cumplir una función instrumental para el ejercicio de la práctica docente. La didáctica en la virtualidad implica coincidir ritmos de aprendizaje, modificar el rol docente. Como tal, esto es una investigación que hizo la Universidad Javeriana, nos indica esto que como tal nosotros debemos de innovar, de digamos buscar nuevas alternativas para poder digamos dar estas soluciones o digamos poder construir o contribuir con un aprendizaje significativo. Bueno, la metodología. Tenemos 3 pasos. En el primero, pues la recolección de información. En esta, pues como tal, se aplicó como tal una encuesta donde los estudiantes como tal brindaron la información que requeríamos digamos, para el proyecto. Pues obviamente en el transcurso de la práctica, con lo que se pudo trabajar en la parte pues, presencial y no presencial que se alcanzó, digamos, recogimos la información por medio de diarios pedagógicos, encuestas, observación directa. Entonces, como tal, esta fue la recolección. Como segundo instante, instrumento de recolección, como les indiqué, fue el oficial, fue una encuesta en cual se le realizó a los estudiantes al finalizar el periodo académico, del cual constaba 7 preguntas en las cuales ellos nos daban la información que se requería para tener como tal el análisis, obtener los resultados. Y por último, el método de análisis, como tal vez de estas preguntas surgieron los datos que requeríamos para poder dar como tal la sustentación del proyecto. Bueno, como análisis de datos, en primera instancia, tenemos la primera pregunta de la encuesta que fue ¿qué tanta actividad física practico en casa? Entonces, es una pregunta que se les realizó a los estudiantes donde más del 50% de los estudiantes indicaron que sí realizan alguna actividad, independientemente si es algún deporte, pero ellos, digamos, indicaron que sí realizan actividad, pues que mantienen como tal activos. Como segunda instancia, les preguntamos qué tan útil fue el material que les proporcionó la guía. Pues obviamente para saber si, digamos, podían tener algún aprendizaje significativo. En esta, pues como tal, el 100% de los estudiantes encuestados indicaron que fue muy útil, ya por el contenido y ya pues como tal por las experiencias que tuvieron en el momento de realizar la práctica. Bueno, como tal, esta es la guía que se manejó, la guía pues como tal que la propuesta pedagógica se realizó, obviamente pues en el formato que maneja la institución, pues según el modelo pedagógico de la institución, entonces pues teníamos que manejar como tal el protocolo que se maneja en la institución, que era la guía, no podíamos cambiarla, simplemente podíamos como tal hacerles unas mejoras, pero simplemente siguiendo el paso a paso de la guía. Bueno, en el desarrollo pues seguimos con el análisis. Bueno, otra pregunta que le realizó a los estudiantes, ¿qué beneficios crees que el voleibol en casa te dejó? Bueno, la mayoría como tal indicaron, estas fueron las dos propuestas más significativas en el momento de la respuesta, fue cambio de hábitos y amor por el deporte. Pues muchos indicaron que digamos que realizar actividad o algún deporte en casa les ayudaba a cambiar su estilo de vida y su vida diaria, ya que ellos mantenían como tal muy sedentarios y al momento de realizar alguna práctica o algún deporte, pues mantenían más activos, entonces que iban a estar mucho mejor. Pues la otra, que fue con porcentaje más alto, fue el amor por el deporte. Pues muchos de los estudiantes les gusta X deporte, digamos el voleibol, el fútbol, el micro, entonces ellos son, digamos, más activos en ese momento. Entonces ellos hacen mucho más deporte, pues obviamente haciendo el que más les interesa, el más les gusta. Bueno,
Otra pregunta fue el desarrollo de la guía. ¿Qué nivel de participación ha tenido su familia teniendo en cuenta pues, la escala de 1 a 5 que se manejó en la encuesta? Pues esta pregunta fue como tal también muy importante en el momento de saber qué tanto apoyo tenían los estudiantes al momento de realizar sus guías, al momento como tal de realizar sus tareas. Pues obviamente los resultados fueron digamos, muy pocos, pues ya que la mayoría de padres pues no tenían un acompañamiento de los estudiantes, pues ya que por trabajo, pues por X razón, pero digamos en sí la familia sí cumple un papel muy importante y más en estos momentos, la situación que estamos pasando, deberían pues como tal de tener un compromiso más alto en el momento de realizar, digamos, el acompañamiento de sus hijos en casa. Entonces, pues esta pregunta fue como tal también para mirar qué tanto apoyo tenían los estudiantes al momento de realizar las guías, pues ya que ellos necesitan también de ese guía que esté al lado para, como tal, para ayudarles en cualquier pregunta o cualquier incógnita que les surja. Bueno, para finalizar, como tal, llegamos a unas conclusiones. Pues como tal fue, entonces el acompañamiento de las familias es fundamental en casa, ya que estos procesos de aprendizaje requieren de un gran guía para tener una buena respuesta frente a cualquier duda. Desafortunadamente, no a todos les faltó mucho acompañamiento por parte de su familia. Sabemos que si se trabaja con propuestas que incluyen mucho más a familias, podemos lograr resultados muy positivos tanto para los jóvenes como para sus familias. Pues ya como lo decías anteriormente, las familias deben de tener un papel muy importante en el aprendizaje o en el acompañamiento de estos jóvenes, ya que ellos, digamos, por sí solos, digamos, no tienen como esa motivación para poder, digamos, realizar sus tareas o sus quehaceres. Entonces, digamos, ellos deben de tener ese acompañamiento de su familia, es importante. Obviamente, pues, en las instituciones los docentes están ahí acompañándolos, entonces ellos sienten ese apoyo, obviamente en casa también lo deben de tener. Bueno, como segundo, estos tipos de actividades deportivas en casa favorecen mucho al aprendizaje de estos estudiantes, ya que estos espacios se convierten en factores distractores positivos y permiten que el estudiante haga algo diferente y útil para su vida y salud. Sabemos que en este medio de educación virtual es muy complicado para muchos y aún más para la población de las zonas rurales por sus limitados accesos. Por este motivo debemos enfocar muchos más proyectos que favorezcan en estas zonas con difícil acceso a la tecnología. Bueno, y sabemos que pues, las zonas rurales siempre, digamos, sufren por esto, pues ya que, digamos, hasta allí es muy complicado que la tecnología, digamos, o estos medios tecnológicos lleguen hasta allá, pues me refiero al internet, buena señal, donde ellos puedan como tal tener el acceso a toda la información, que ellos puedan tener, digamos, la comodidad para poder estudiar, para poder desarrollar como tal sus trabajos. Y por último, en general creo que se consiguió muy buenos resultados de la población que trabajó. Se logró atender a todas las situaciones en las medidas de posibilidad que teníamos como docentes en este tiempo de pandemia. Teniendo en cuenta la capacidad de entrega de estos jóvenes, yo como docente practicante hice lo que estuvo en mis manos para poder brindarles un aprendizaje significativo a cada uno de los participantes de la investigación. Bueno, como sabemos, pues no todos los estudiantes tenían la posibilidad y la comodidad pues como tal de realizar las guías y de realizar pues como tal los trabajos que se les ponía. Entonces, pues es muy complicado en esta parte poder, digamos, decir que se cumplió con un 100% como tal de que se tenía para trabajar con ellos. Entonces, pues en general, pues se realizó todo lo que estuvo en las manos para poder brindarles como tal ese apoyo y esa entrega para estos jóvenes. Bueno, pues como tal, esta fue la bibliografía que se utiliza y pues eso es todo. Muchísimas gracias.